descubrí que mi socio estaba en deuda con gente que mata por menos de $20,000. Durante 5 años, funcionamos así. Él firmaba todo lo importante. Los papeles en los contratos, las promesas. Yo pagaba en silencio sus deudas de tarjeta de crédito, los préstamos que no mencionaba, los intereses que crecían como tumores. Nunca pregunté mucho. No era ignorancia, era estrategia. Mientras él estuviera endeudado conmigo, mientras supiera que yo era quien lo sacaba de los pozos, él me obedecería, o eso creía. La deuda empezó pequeña, $3,000 por un mal negocio en criptomonedas. Luego, 5,000 más por un problema con un prestamista privado. Luego los números que dejé de contar. Empecé a sacar dinero de la caja común, dinero que era legalmente mío, pero que él no sabía que desaparecía. Él nunca preguntaba detalles. Eso era lo hermoso. Su falta de curiosidad era su debilidad. Pero hay un punto donde el control se transforma en otra cosa. Cuando das tanto dinero que la persona deja de verte como salvador y empieza a verte como jaula. Eso pasó en el mes de abril. Un jueves, yo estaba en la oficina revisando números, cuando vi un correo en su computadora. Acceso que no debería tener, contraseña que había anotado años atrás. Paranoia de socio que se vuelve ruina. El correo era de alguien llamado Dimitri. Solo eso en un nombre. Una amenaza escrita en 5 líneas que explicaba que mi socio debía $18,000 por un préstamo que no era del banco. Un préstamo que yo nunca había pagado. Un préstamo que él había ocultado incluso de mí. Mi primer pensamiento fue que estaba protegido. Yo controlaba el dinero. Yo controlaba dónde iba cada peso. Si había una deuda que yo no pagaba, simplemente no existía en mi mundo. Eso fue ingenuo. Eso fue el momento donde empecé a perder. 3 días después, recibí una llamada. No para mí, llamaron a mi casa. A las 11 de la noche. Una voz que hablaba español con acento que no podía identificar. Preguntó por mi socio usando un apodo que solo sus amigos de antes de que nos conociéramos usaban. Colgué, mi mano temblaba, pero no de miedo, de rabia, porque en ese momento comprendí que había zonas de su vida que yo nunca había controlado. Zonas que existían antes de mí, zonas que seguían existiendo sin que yo lo supiera. En esa noche lo llamé, le grité, le dije que sabía de Dimitri, le dije que sabía de $18,000. Esperaba pánico, esperaba sumisión. Lo que obtuve fue silencio. Luego una pregunta que me heló. ¿Cuánto crees que has pagado en total? No tenía la respuesta. Nunca había sumado todo, nunca quise saber la cifra completa. El número era demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado incómodo. Él sí tenía la respuesta, me la dio con una calma que no le había escuchado nunca. $182,000. $182,000 en 5 años. Dinero que había salido de las ganancias que juntos habíamos generado. Dinero que yo creía que era inversión en control. Dinero que él recibía como pago por algo que yo recién estaba comprendiendo. Luego vino el segundo golpe. ¿Sabes qué pasó con ese dinero? ¿Dónde fue realmente?, preguntó. No respondí. Fue a una cuenta que no es mía, a un hombre que tampoco es mío, a alguien que ha estado limpiando dinero a través nuestro durante 5 años. Y vos firmaste todos los papeles bancarios. No yo. Vos. Cada autorización, cada transferencia. Tu nombre está en todo. El teléfono casi se me cae. Comprendí entonces que él había tenido el control todo el tiempo. Que sus deudas no eran deudas, eran excusas. Que su vulnerabilidad no era vulnerabilidad, era teatro. Que mientras yo creía que lo dominaba con dinero, él estaba usando mi propia paranoia para hacerme cómplice de algo tan grande que ya no podía salirme. Los $18,000 de Dimitri nunca existieron. Eso fue lo que me dijo después. Fue una prueba para ver si yo lo confrontaría, para ver si realmente revisaba sus movimientos, para confirmar que mi necesidad de control era tan ciega que no vería lo evidente. El verdadero dinero no venía de prestamistas, venía de transferencias internacionales, dinero que entraba, dinero que salía, dinero que se lavaba a través de nuestro negocio mientras yo dormía tranquilo creyendo que era yo quien tenía las manos en el volante. Cuando corté la llamada, supe que no había forma de salirme. No había forma de denunciarlo sin denunciarme. No había forma de pedirle que parara sin asumir responsabilidad por 5 años de complicidad. 6 meses después, la policía llegó a la oficina, pero no vinieron por lo que yo esperaba. Vinieron por otro caso completamente diferente. Un caso en el que mi socio había sido testigo. Un caso en el que él había estado colaborando con autoridades desde el principio. Él era informante. Había sido informante todo el tiempo. Las deudas que pagué, la paranoia que hubo, el control que ejercía. Todo eso fue documentado por alguien que trabajaba para el gobierno. Y yo no era la víctima,
ni el victimario. Era un instrumento, una herramienta, alguien que pagó con dinero y libertad por ser lo suficientemente codicioso como para no hacer preguntas. Todavía no sé si eso fue justicia o si fue la venganza más lenta y perfecta que alguien haya planificado. Lo que sé es que cada vez que veo su nombre, siento que fui yo quien lo creé en las sombras. ¿Creen que él fue víctima desde el inicio o que eligió convertirme en uno?